Bien, vamos a ver la química del carbono. El carbono es uno de los elementos químicos más importantes. La química orgánica es la química de los compuestos del carbono. Es la rama de la química relacionada con los hidrocarburos, moléculas formadas con carbono e hidrógeno y sus derivados. Existen dos grandes fuentes de las que se obtienen sustancias orgánicas simples: petróleo, mezclas de hidrocarburos, y carbono. Estructura tetraédrica. En 1858, Friedrich Kekulé concibió la idea de que los átomos de carbono formaban 4 enlaces químicos, además de que se unían en sí para formar largas cadenas. Jacobus Bouwhoff realizó estudios a partir del metano y afirmó que la estructura correcta del carbono era tetraédrica. La forma de los 4 enlaces covalentes se explica con los siguientes conceptos: la promoción de electrones apareados a orbitales vacíos y la hibridación de orbitales. Tipos de enlace carbono-carbono. El carbono es un elemento representativo y es el único que sufre los 3 tipos de hibridación, sp, sp2 y sp3, originando los enlaces triple, doble y simple respectivamente. Clasificación de las cadenas en compuestos orgánicos. El átomo de carbono, a causa de la tetravalencia, puede formar moléculas grandes y se puede combinar con otros átomos de carbono. La longitud de la cadena de carbono determina la mayoría de sus propiedades físicas. Los compuestos con cadenas cortas son gases o líquidos con bajo punto de ebullición. Los compuestos de cadenas medianas son líquidos y los que tienen cadenas largas son sólidos. De acuerdo con su estructura, los esqueletos que constituyen los compuestos orgánicos se clasifican en acíclicos, se refiere al esqueleto de cadena abierta; cíclico, se refiere al esqueleto de cadena cerrada; saturado es un enlace simple entre átomos de carbono, se refiere a los hidrocarburos saturados o alcanos; no saturados indica un doble o triple enlace entre átomos de carbono, se refiere a los alquenos y alquinos respectivamente; homocíclico es un esqueleto cerrado formado únicamente con átomos de carbono; heterocíclico se trata de un esqueleto cerrado formado con algún átomo diferente al carbono: oxígeno, nitrógeno, azufre, potasio, etc. Fósforo. Lineal, no tiene arborescencias o ramificaciones. Arborescente, esqueleto con ramificaciones radicales unidos a la cadena principal. Alicíclico, se deriva de compuestos alifáticos, cíclicos o esqueletos cíclicos que no contienen un anillo bencénico. Aromático, esqueleto cíclico de 6 carbonos unidos mediante dobles y simples ligaduras alternadamente benceno. Hablamos ahora de alcanos, alquenos, alquinos y cíclicos. Nomenclatura: alcanos o parafinas. Son hidrocarburos saturados de cadena abierta con enlace sencillo carbono-carbono. Son inertes y no reaccionan fácilmente con temperaturas ordinarias como los ácidos, álcalis u oxidantes. Su fórmula general es carbono N, hidrógeno 2N más 2. El ángulo entre enlaces es de 109 grados de forma tetraédrica y enlace sigma. Los nombres de estos compuestos terminan en ano. Su nombre de acuerdo a las reglas de la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada, UPAC. Número de átomos de carbono: 1. Carbono y 4 hidrógenos, se le llama metano. 2. Carbono, hidrógeno 3, enlace carbono, hidrógeno 3, etano. 3. Carbono, hidrógeno 3, enlace carbono, hidrógeno 2, carbono, hidrógeno 3, propano. 4. Carbono, hidrógeno 3, enlace carbono, hidrógeno 2, enlace carbono, hidrógeno 2, enlace carbono, hidrógeno 3, N-butano. 5. Carbono, hidrógeno 3, enlace carbono, hidrógeno 2, carbono, hidrógeno 2, carbono, hidrógeno 2, enlace carbono, hidrógeno 3, N-pentano. 6. Carbono, hidrógeno 3, enlace carbono, hidrógeno 2, enlace carbono, hidrógeno 2, carbono, hidrógeno 2, enlace carbono, hidrógeno 2, enlace carbono, hidrógeno 3, N-hexano. 7. Carbono, hidrógeno 3, enlace carbono, hidrógeno 2, 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 enlace carbono, hidrógeno 3. Número de átomos: 8. N-octano, 9. N-nonano, 10. N-decano, 15. N-pentano, 20. N-eicosano. Alcanos arborescentes. Para identificarlos es conveniente buscar la cadena más larga de carbonos, lo cual dará el nombre principal del alcano. Número de cadena principal, empezando por el extremo que tenga las arborescencias o ramificaciones más próximas. Nombrar cada sustituyente o arborescencia e indicar su posición con el número que corresponda al átomo de carbono al que se encuentra unido. Nombrar el compuesto con una sola palabra y separar los nombres de los números con guiones y con los números entre sí con comas. Agregar los nombres de los sustituyentes o arborescencias como prefijos al nombre básico. Si en una molécula se encuentran presentes el mismo radical alquil 2 o más veces, se indica con los prefijos di, tri, tetra, etc., unido al nombre de los sustituyentes. Nombre de los radicales por orden alfabético o por su complejidad estructural.
Por ejemplo, aquí tenemos carbono, hidrógeno 3, enlace carbono, hidrógeno, enlace carbono, hidrógeno 2, enlace carbono, hidrógeno, enlace carbono, hidrógeno, y tiene dos arborescencias en el segundo y en el penúltimo carbono, carbono, hidrógeno 3, carbono, hidrógeno 3. Por lo tanto, por su posición, que está la arborescencia en la posición 2 y en la posición 4 de un alcano con 5 carbonos y de enlace sencillo, se va a llamar 2,4 dimetilpentano. Alquenos u olefinas son hidrocarburos insaturados de cadena abierta, doble enlace carbono. Tienen más reactividad química y reaccionan con los halógenos. Su fórmula general es carbono, número, hidrógeno 2 por N. El ángulo entre los enlaces es de aproximadamente 120 grados de forma trigonal plana con enlace pi. Los nombres de estos compuestos terminan en eno. Número de átomos: 2, eteno, 3, propeno, 4, buteno, 5, penteno. Cuando un alqueno presenta una arborescencia o una doble ligadura, tiene preferencia la doble ligadura. Si existen dos o tres dobles ligaduras en la cadena principal, la terminación eno cambia por dieno o trieno respectivamente, y la posición de esas dobles ligaduras se indica con números. Alquinos o acetilenos son hidrocarburos que contienen triple enlace, carbono y carbono, son muy activos químicamente y no se presentan libres en la naturaleza. Su fórmula general es carbono N, hidrógeno 2N a la menos 2. El ángulo entre enlace es del 180 grados de forma lineal y enlace pi. Los nombres de estos compuestos terminan en ino. Número de átomos de carbono: 2, etino, 3, propino, 4, butino, 5, pentino. Cicloalcanos son compuestos de cadena cerrada que poseen enlaces simples entre cada átomo de carbono. También se conocen como alicíclicos. Los cicloalcanos se representan con figuras geométricas. Número de carbonos del anillo: 3, ciclopropano, 4, ciclobutano, 5, ciclopentano, 6, ciclohexano, 7, cicloheptano, 8, ciclooctano. Ejemplos: ciclohexano, como pueden darse cuenta aquí, el ciclohexano tiene forma de un hexágono, ya que tiene 6 enlaces sencillos, por lo tanto su terminación es ano. Ciclopropano, como son 3 enlaces sencillos, forma un triángulo, es de cadena cerrada porque no tiene arborescencias, se cierra el ciclo de enlace entre los carbonos. En los compuestos cíclicos también puede encontrarse probablemente un enlace doble, por lo tanto aquí ya se llama ciclohexeno. Con un solo enlace doble que tenga mi ciclo de carbonos, ya tiene la terminación eno. Isomería. Isómeros son compuestos que tienen la misma fórmula condensada pero diferente fórmula desarrollada, es decir, compuestos con igual fórmula molecular pero con diferentes propiedades. Tipos de isomería: de cadena o estructura. Esta isomería se representa principalmente en los alcanos que tienen la misma fórmula condensada pero que difieren en las formas en que sus átomos están dispuestos en la cadena. De posición o lugar. La presentan los alquenos y alquinos y se debe al cambio de posición de la doble o triple ligadura. Geométrica o cis-trans. La presencia de la doble ligadura impide la libre rotación de átomos de carbono en ese punto, lo cual origina isomería. Esta es la forma de la isomería óptica. En esta isomería los compuestos orgánicos tienen el mismo orden pero diferente orden en el espacio. Son imágenes especulares. Grupos funcionales. El átomo o grupo de átomos que definen la estructura de una clase particular de compuestos orgánicos y determinan sus propiedades se llama grupo funcional. Nomenclatura: alcohol, metanol; aldehído, metanal; cetona, propanona; ácido carboxílico, ácido propánico; éster, propato de metilo; éter, etil, oxi, metil, amina, il, amina, metil, amina; amida, etano, amida; halogenuros de alquilo, halogenuro de hilo, cloruro de metilo. En los alcoholes, cuando el grupo hidróxido se une a un anillo bencénico, el resultante es un fenol. Reacciones orgánicas. Reacciones de sustitución, adición y eliminación. En las reacciones de sustitución, también llamadas de halogenación, un átomo de cloro o bromo reemplaza a un átomo de hidrógeno en el alcano. En las reacciones de adición, también llamadas de combinación, un alqueno reacciona con el bromo o el cloro para dar un solo compuesto dibromado o diclorado, respectivamente, a temperatura ambiente. En las reacciones de eliminación, una molécula de agua de haluro de hidrógeno o halógeno se suprime de átomos de carbono vecinos en un compuesto saturado.
Reacciones de condensación e hidrólisis. En las reacciones de condensación, dos moléculas de aldehído o cetona se condensan. En la hidrólisis de haluros de alquilo, el átomo de halógeno del haluro de alquilo es desplazado por un grupo hidroxilo constituyente, un método útil para preparar alcoholes. Reacciones de polimerización por adición y condensación. Un polímero es un compuesto molecular que tiene una masa molar grande, que puede ser desde miles a millones de gramos, y contiene muchas unidades repetidas. En la polimerización por adición, el ejemplo más sencillo es la formación de polietileno a partir de moléculas de etileno. El doble enlace de cada molécula se abre y dos de los electrones que originan participan en el enlace. Se utiliza para formar nuevos enlaces sencillos con otras moléculas de etileno. En la polimerización por condensación se unen dos moléculas para formar una molécula más grande por eliminación de una molécula pequeña como el agua. El producto más conocido de reacciones de condensación es el nylon 66 y el poliéster. Bien, hasta aquí nuestro tutorial sobre química orgánica. Espero les haya gustado, espero lo disfruten. Hasta aquí hemos cubierto de manera muy rápida y sencilla con los elementos básicos que se van a preguntar en el examen de ingreso a Comipems o en el examen de ingreso a universidad. Todos los elementos de lo que es la química. Muchas gracias por su atención. En un momento más continúo con los siguientes videos de los siguientes elementos.